Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Muy buen día tengan todos y todas ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Les saluda Ivette Mota con muchísimo gusto. Cada semana saludo y estoy muy contenta de que nos acompañe para llevarnos de la mano a la historia de nuestro país el titular de este programa, el doctor Felipe Ávila. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Ivette. Con mucho gusto de saludarte a ti, a nuestra invitada América Molina y a nuestro amable auditorio. Así es, y bueno, ya que mencionas a nuestra invitada América Molina del Villar, ella nos acompaña, es historiadora de la salud, porque hoy vamos a platicar de un tema que es de ayer y de hoy, sin duda. La influenza nos acompaña en este invierno, ahora convertida en una infección viral estacional, como mencionamos, para conversar de la influenza, su diseminación y sus consecuencias sociales. En 1918 nos acompaña la historiadora de la salud, América Molina del Villar. Bienvenida a tu casa, América. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto de estar nuevamente con ustedes. Feliz año. Así es. Un gusto para nosotros también que nos acompañes nuevamente aquí en tu programa. ¿Y qué les parece si antes de iniciar esta charla vamos a escuchar algunos datos de la vida profesional de nuestra invitada y comenzamos con el tema de hoy? América Molina del Villar es historiadora y profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS. Es doctora en Historia por el Colegio de México y licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus principales líneas de investigación son estudio histórico de los desastres, epidemias y crisis de subsistencia en México, siglos XVIII a XX. Además es especialista en historia demográfica y de la familia rural novohispana. Entre sus proyectos concluidos figuran Demografía y movimientos de población en el campo mexicano, siglos XVII a XX. Las epidemias de viruela y tifo en México, 1790-1821. Y Las epidemias y pandemias en México, siglos XVIII al XX. Entre sus publicaciones destacadas figuran El norte de México entre pandemias, la influenza de 1918. Vivir en la orfandad, pobreza y hacinamiento, los asilos constitucionalistas y las condiciones de vida y salud de los niños en la Ciudad de México, 1915-1918. El estudio de las epidemias, enfoques sociodemográficos y culturales, fuentes y abordajes metodológicos con énfasis en el caso mexicano. Matrimonio, intereses, afectos, conflictos. Una aproximación desde la antropología, la historia y la demografía, siglos XVIII al XXI. Guerra, tifo y cerco sanitario en la Ciudad de México, 1911-1917. Y el miedo a morir, endemias, epidemias y pandemias en México, análisis de larga duración. Después de escuchar la semblanza de la especialista en Historia de Salud, América Molina del Villar, continuamos en Historia Viva y por supuesto les agradecemos como cada semana a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de Twitter, tanto de Radio Educación como del INER. Por supuesto también a quienes nos escuchan por nuestras emisoras el 1060 de AM a través del 96.5 de FM o en alguna otra estación en algún punto de la República Mexicana a través de las estaciones que comparten nuestra señal. Y bueno, Felipe, ¿qué te parece si iniciamos? ¿Qué podemos decir de las más recientes investigaciones históricas de la pandemia de la influenza que azotó al mundo en 1918, Felipe?
Sí, Beth, me parece que este es un tema de la mayor relevancia porque, por desgracia, la humanidad todavía está inmersa en la cuarta ola de la pandemia de COVID que azota a la humanidad desde hace poco más de 2 años. Ya tuvimos unas emisiones anteriores con América cuando apenas comenzaba a expandirse la pandemia esta en la que todavía estamos inmersos. Y bueno, me parece que es muy importante porque aunque ya hemos aprendido mucho de esta enfermedad, de cómo se propaga, de cómo se puede mitigar su efecto, ya en este tiempo, desde la última vez que platicamos con América, se pudo desarrollar la vacuna. Hay varias vacunas que están ahorita disponibles en el mundo. La vacunación comenzó hace ya varios meses y ha sido quizá la más importante medida para poder acabar con esta tragedia. Y me parece que es muy importante porque justamente estos 2 años han servido para reflexionar, para que toda la comunidad científica, para que toda la comunidad académica, para que los organismos internacionales, para que los gobiernos, para que la sociedad civil, pues esté cada vez más al pendiente, más receptiva, más interesada en conocer otras experiencias históricas como esta que nos está tocando vivir. Y desde luego, pues la más importante es la que ocurrió hace poco más de un siglo, la llamada influenza española, que comenzó en 1918, que tuvo también 3 terribles olas de expansión y que para finales de 1919 y quizás en 1920 ya había podido ser superada por la humanidad. Ha habido investigaciones recientes, no solamente en estos 2 últimos años, en donde quizá la necesidad de sobrevivencia ha servido como acicate para que la ciencia del mundo se ponga a investigar qué hacer para poder superar la pandemia, pero que también ha servido para que algunos de los expertos académicos, hombres y mujeres que han trabajado la historia de las epidemias en la humanidad, pues también tengan la oportunidad de tener foros de discusión, de poder publicar artículos muy recientes, de poder hacer libros que han aparecido en los últimos meses y que son muy importantes. Y me parece que pues esta que es una laguna que había prevalecido durante buena parte de la investigación histórica, creo que está comenzando a llenarse, aunque desde luego creo que sigue siendo insuficiente. En el caso de México, creo que si bien ha habido algunas investigaciones importantes que han venido apareciendo en los últimos años y particularmente en los últimos meses, todavía es mucho lo que no sabemos, Ivette. Y ahora ya conocemos un poquito más de lo que fue la pandemia de influenza española, llamada española, de 1918-1919, y sin embargo todavía nos hace mucho conocimiento por saber. Hay muchas fuentes, América nos va a platicar un poco con más amplitud de esto, pero creo que en términos de balance historiográfico es importante que se esté trabajando, que haya mayor interés, que las instituciones académicas también estén ofreciendo sus espacios y sus recursos, pero creo que de todas maneras es muchísimo lo que hace falta para poder cubrir con este que es uno de los temas más importantes y que desde luego pues es uno de los temas de mayor actualidad y de mayor urgencia, poder tener conocimientos que nos sirvan para poder salir lo más pronto posible y lo mejor librados de esta pandemia en la que todavía nos encontramos, Ivette. Gracias por esta introducción, Felipe. Y en este orden de ideas, América, ¿a qué preguntas responde tu más reciente trabajo de investigación sobre la pandemia de influenza en el norte de México en 1918? Y muchísimas gracias por la pregunta. Como
señalado y la invitación. Lo que señala Felipe al final sobre la necesidad de, digamos, de parte de la academia de los científicos y de parte de los historiadores y científicos sociales, pues es necesario una reflexión en este aspecto por lo que estamos viviendo actualmente. Y es eso precisamente lo que llevó a elaborar es un número especial, es un artículo que se publicó en la revista de Zacatós. Ya habíamos hecho un número también cuando ocurrió en 2009 la influenza igual a esta de 1918, la H1N1, y es el primer trabajo que presentamos en esa ocasión. La idea de enfocar el trabajo es un artículo que elaboré pues en medio de la contingencia sanitaria de hace un año, y era sobre enfocar la atención en el norte de México, que fueron las primeras zonas afectadas o primeras vías de diseminación de la influenza de 1918 a nuestro país. Y había varios temas, y varios temas también motivados por la situación que estábamos viviendo hace 2 años o hace un año con la COVID-19, pues era la necesidad, digamos, también de hacer una reflexión histórica sobre cómo había actuado las autoridades en un contexto que ya más adelante Felipe va a explicar mejor, ¿no? El contexto histórico que vivía nuestro país, una zona, el norte, no tanto la Ciudad de México que ya habíamos trabajado, que trabajé con mi colega Lourdes Márquez Morfín, sobre qué ocurría en el norte, que fue devastado durante la influenza de 1918 y que además había sido escenario también unos años atrás de conflictos militares y de una epidemia de tifo. Y esa era la idea principal. Sobre todo, había 2 puntos importantes que me interesaba trabajar. Uno era la actuación de las autoridades sanitarias del Departamento de Salud, de Salubridad Pública en ese momento, y de qué manera las medidas de contención y de cuarentenas, de interrupción del tráfico de ferrocarril, que era la principal vía de comunicación en aquel momento, se habían implementado en aquellos años, y sobre todo en un periodo muy crítico y de una cierta desestructuración del sistema de salud pública a nivel federal, ¿no? Si había ganado ya los constitucionalistas al mando de Carranza, y habían logrado hacer una cierta centralización. Entonces eso era una pregunta importante, cómo se había actuado en aquel momento en un contexto mucho más aciago al actual, al que estamos padeciendo pues desde hace 2 años. Y otro asunto importante era la necesidad, habló Felipe, la necesidad de hacer más estudios sobre esta pandemia de influenza. Todavía hace falta muchos trabajos de investigación, y principalmente mi interrogante era ver el aspecto del impacto demográfico y ver la necesidad de que no contamos con estudios locales todavía para ir analizando el impacto de esta pandemia en los distintos grupos de edad afectados, su estacionalidad y lo que señalaba Felipe, ¿no? Fueron 3, hasta incluso 4 olas. Y estas fueron las 2 preguntas principales: tratar de llamar la atención, de hacer estudios mucho más detallados sobre las zonas, no la Ciudad de México, no las grandes ciudades, sino el norte, ¿no? El norte de México o zonas rurales donde la pandemia fue devastadora, la de 1918. Esas como fueron las 2 preguntas principales. Los ejes de tu investigación. En un momento regresamos a ahondar más en tu artículo, América, pero me gustaría antes preguntarle a Felipe, ¿tú consideras que el tema de la historia de las pandemias es aún reciente en la historiografía mexicana? Ya nos hablabas un poco de esto, Felipe, al inicio, pero ¿qué estudios consideras que falta por escribir para alcanzar una historia más integral de este importantísimo tema y aspectos respecto a nuestra historia de la salud en México? Falta mucho todavía por investigar, Ivette. Me gustaría recordar que quizá los orígenes más remotos de lo que después sería la nación mexicana, que surgen a partir de
el proceso de conquista y de colonización española ocasionó lo que sin lugar a dudas ha sido la más terrible catástrofe demográfica en la historia de la humanidad. Hay que recordar que a finales del siglo XV y durante buena parte del siglo XVI, el encuentro entre las culturas europeas con las culturas americanas provocó una catástrofe biológica en donde falleció más del 90% de la población originaria de América. En algunas regiones desapareció por completo la población, como fue el caso de las islas del Caribe, en las Antillas, que fueron las regiones que tuvieron el primer contacto con los europeos, 20 años después de la llegada de Cristóbal Colón a estos territorios, ya no quedaba un solo sobreviviente. Es una historia trágica el surgimiento de esta nueva sociedad colonial que se desarrolla a partir de la conquista y la colonización europea sobre el continente americano. Y pues todavía incluso hace falta mucho más conocimiento, más investigación, desde esta que fue la primera gran epidemia que nos afectó directamente en nuestras raíces de las actuales poblaciones americanas. Ya había habido pandemias, epidemias, enfermedades terribles en Europa, en Asia y en África en las centurias anteriores al siglo XV, y están también trabajadas, pero creo que por lo que toca a la historia americana, pues sí, sin duda, el origen de esta historiografía sobre las pandemias, pues tiene que partir de este primer contacto catastrófico entre las sociedades americanas con las sociedades europeas, asiáticas y africanas. A lo largo del periodo colonial siguió habiendo graves epidemias, incluso pandemias, y durante el 19 también, y en el 20. Y bueno, pues qué decir de lo que nos está pasando ahorita en estos 2 años en donde el virus de SARS-CoV-2 ha alterado radicalmente la vida a la que estábamos acostumbrados antes de su llegada, de su irrupción. Creo que se le está dando importancia creciente a la investigación sobre las pandemias, historia de la salud, historia de las vacunaciones, historia del surgimiento y desarrollo de las instituciones públicas de salud. También está habiendo cada vez más estudios regionales. Está habiendo también, aunque esto es todavía muy incipiente, estudios de historia comparativa entre distintas regiones, entre distintos países, entre distintos continentes, pero creo que es mucho más todavía lo que falta por investigar y por saber que lo que ya se ha hecho. Creo que este es uno de los campos historiográficos más ricos, más necesarios, más urgentes, y pues yo creo que esto que nos está pasando como humanidad es nada más como un recordatorio de que hay necesidad de investigar, de conocer, de discutir, de reflexionar y de comparar mucho más, y que pues los historiadores, los académicos, quienes se dedican a las ciencias sociales, pues creo que es una obligación el prestarle mucha mayor atención a estos temas que son tan necesarios, Ivette. Y que son importantes para entender el presente. Por supuesto, la investigación científica en temas de salud, pues es el eje principal, pero conociendo también las experiencias a través de la historia de lo que ha sucedido socialmente en nuestro país, podemos entender y traerlas a nuestro presente. América, respecto a tu artículo, El norte de México entre pandemias, la influenza de 1918, destacas la importancia de las fuentes, como ya mencionabas hace un momento. ¿Con cuáles trabajos un historiador cuenta
con este tema, en este tema. Y por otro lado, comentabas que hacía falta más datos. ¿Qué tipo de datos tú consideras más precisos que son los que faltan en esta parte de la historia de la salud en México? Sí, muy bien. Bueno, cuando empezamos a investigar sobre la influenza, y no, bueno, yo, había trabajos anteriores, Beatriz Cano había hecho ya investigaciones pionera en el estudio de esta pandemia. Lo que encontramos primero, pues, no es información de la prensa, ¿no? La prensa era muy prolífica en aquellos años y, bueno, publicó muchas notas al respecto sobre lo que estaba ocurriendo en Europa, la prensa nacional, y destacó mucho la prensa española, ¿no? Por eso se le llamó mal llamada influencia española, porque empezó a reportar el tema. Y la prensa daba información sobre las estadísticas de enfermos, de muertos, y esta información, así como lo vimos ahora con el asunto del SARS-CoV-2 o la COVID-19, de qué manera la prensa hacía también, publicaba estas notas sin saber con certeza de dónde procedían estas cifras. Lo que tenemos, digamos, para hacer el análisis del impacto demográfico, pues es dos tipos de fuentes. Sí había estadísticas de salud, los boletines del Departamento de Salubridad Pública se publicaban desde el Consejo Superior de Salubridad antes, reportaban estas estadísticas y eran los boletines que mensualmente publicaba el departamento. Tuvo algunos problemas unos años anteriores, incluso con la epidemia de tifo, por la situación política se dejaron de publicar y procedían pues de los cementerios u hospitales. Al no tener, y este es un tema muy importante porque también lo vivimos actualmente, de dónde venía el diagnóstico. Tenemos en el caso de la Ciudad de México el certificado de defunción, o sea, el certificado que acompaña el acta de defunción de los entierros, básicamente es registro civil, donde el médico emite el certificado que es la causa de muerte, pero no se conocía tampoco todavía la etiología del H1N1, que es la que provocó la mortandad, la pandemia a la que se le atribuye la pandemia de 1918, los médicos pues diagnosticaban distintos síntomas, bronconeumonía, neumonía. Entonces, todas estas cuestiones crean ciertos problemas metodológicos, lo cual pues lleva a analizar. Pero lo más importante pues es confrontar. Los historiadores confrontamos distintas fuentes de información. No solamente la cifra que publicaba la prensa nacional con datos, por ejemplo, el Demócrata, ¿no? 60,000 muertos. Siempre uno tiene que confrontar estas cifras generales que con frecuencia aparecía en la prensa con los datos estadísticos. Y en este caso lo que tenemos son las actas de defunción. Pero no todo, el gran problema, la Ciudad de México los tiene bien. He estado trabajando Torreón. Ahorita estoy haciendo un trabajo sobre Torreón, donde sí cuento con el certificado médico, pero no siempre aparece influenza. Aparece gripa o gripe, aparece bronconeumonía. Entonces, todas estas sintomatología asociada de enfermedades bacterianas, como ocurre con la COVID, podemos atribuir que fueron provocadas por esta influenza. Entonces, básicamente son estas fuentes, o tres: la prensa, los boletines del Departamento de Salubridad y las actas de defunción. No todos los hospitales cuentan. Algunos hospitales del sur, en el caso de Yucatán, el Hospital Orán tiene una estadística sobre los ingresos. Entonces uno tiene que echar mano de muchas otras fuentes para poder reconstruir pues el escenario. Si ahora es difícil, en aquellos años fue mucho peor, ¿no? Más difícil. El poder reunir las piezas para poder armar este rompecabezas. Sí. ¿Qué les parece si, América Felipe, vamos a escuchar una cápsula que describe el desarrollo de la devastadora pandemia de influenza en 1918 y regresamos a un momento más, esto para que también el público que nos escucha conozca la historia de esta pandemia? Quizá algunos ya la han escuchado, quizá para otros sea un tema nuevo, entonces para poder dar este panorama y este contexto de esta situación que se vivió en el mundo. Y continuamos en un momento más en Historia Viva.
Sucedió en el año de 1918. Una de las más funestas pandemias que ha afectado a la humanidad se hizo presente: la influenza española. Esta devastadora epidemia fue causante de más de 40 millones de muertes en el mundo. Las primeras noticias de la enfermedad provinieron de los Estados Unidos, donde se manifestó entre los soldados que se preparaban para combatir en Europa. Hace 100 años, la epidemia de influenza española se propagó entre los combatientes y la población civil. Primero en Francia, después en Inglaterra, en Italia, en Alemania y finalmente en España, de donde tomó su nombre en la urbe, debido a que el gobierno español reportaba, a diferencia de los otros, el número de fallecidos sin encubrirlos, mientras para los demás se aplicaba la censura militar para evitar derrotismos y para mantener la moral alta entre la población. Los síntomas de esta enfermedad se manifestaron desde entonces con temperaturas superiores a los 40 grados, tos, malestar general e inflamación de la mucosa respiratoria. Se presentaban dolor muscular y de garganta, dificultad para respirar, vómitos, diarrea y hemorragia, además de afectar el sistema neurológico, provocando encefalitis. Estos síntomas, al agravarse, provocaban también cuadros severos de bronconeumonía y la muerte. De acuerdo con los registros históricos sanitarios en México, la influenza se presentó en octubre de 1918, luego de casi 10 años de gesta sangrienta en la Revolución y en medio del hambre y la violencia. La presencia de la mortífera influenza española se esparció a México por 2 vías: la frontera con El Paso, Texas, y a través de los puertos, en especial el de Veracruz, donde atracaban continuamente barcos procedentes de España. La epidemia se propagó rápidamente por todo el país, favorecida además por la desnutrición, la falta de higiene y, por si fuera poco, dada la carencia de suficientes médicos. En ciudades como Torreón, Gómez Palacios y San Pedro de las Colonias se contabilizaron hasta 300 muertos por día. La epidemia viajó rápidamente por las rutas comerciales hacia el sur del país. En la Ciudad de México, el Hospital General llegó a atender hasta 800 enfermos diarios. El Panteón de Dolores cerró por no contar con cupo para enterrar más cadáveres. Ante la emergencia sanitaria, el gobierno mexicano tomó medidas como el de cierre de sus fronteras, la suspensión de las comunicaciones ferroviarias, así como la prohibición del acceso a la ciudad de personas que manifestaran síntomas de gripe. Y se implementó el uso de creolina como desinfectante en las calles y los mercados. Otras de las medidas que buscaron frenar la ola de contagios fueron la aplicación de cuarentenas en los puertos. Se impuso también un toque de queda obligatorio para prohibir el tránsito de gente durante la noche. Asimismo, se decretó un cierre temporal de teatros, escuelas, iglesias, cantinas y pulquerías, con el objetivo de reducir los focos de propagación viral. Por su parte, el gobierno distribuyó y fijó carteles en lugares estratégicos para comunicar a la población las principales medidas sanitarias a seguir, además de que la prensa de la época contribuyó a difundir estas indicaciones. La influenza española castigó mayormente a los sectores populares de las grandes urbes debido al hacinamiento de las familias que vivían en pobreza extrema o en cuartos de vecindades con mala ventilación y sin servicios básicos. Por esta razón, el gobierno decidió aislar a los enfermos en el Hospital General. Los registros de defunciones de esta institución señalan que para octubre y noviembre de 1918 se incrementaron las muertes drásticamente a consecuencia de la influenza española. En los días más críticos, la prensa registró entre 150 y 200 muertes diarias solamente en la capital de la República. Hacia principios de diciembre, los diarios declararon que la pandemia disminuía,
pero que había dejado a su paso un saldo trágico indeterminado. En el año nuevo de 1919, el Universal declaró tajante: 500,000 de muertos. Pasó su majestad la influenza. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta emisión estamos conversando sobre el origen, la vacunación y los recursos con los cuales se enfrentó la pandemia de la influenza en 1918. Felipe, ¿en qué condiciones se enfrentaba o estaba nuestro país cuando llega la pandemia de 1918, apenas al término de 10 años de guerra civil y, bueno, en una economía muy debilitada? Pues fueron condiciones terribles, Ivette. México estaba apenas terminando la guerra civil que había comenzado en 1910. Habían sido 7 años de guerras y de enfrentamientos y de combates continuos. Desde noviembre de 1910, cuando Madero llamó a la insurrección contra la dictadura de Porfirio Díaz, hasta prácticamente 1918, en que todavía hubo algunas rebeliones locales en contra del gobierno de Venustiano Carranza, en donde todavía el villismo estaba en pie de guerra y controlaba buena parte del estado de Chihuahua, y el zapatismo estaba también activo y controlaba buena parte del territorio morelense, a pesar de que ya había una corriente claramente ganadora en la revolución, que era el constitucionalismo. Pues el país se encontraba deshecho, con un terrible deterioro de la infraestructura productiva. Buena parte de los circuitos comerciales habían sido destruidos o interrumpidos. La infraestructura de comunicaciones y transportes también había sido muy dañada, y la que se mantenía en pie se dedicaba casi exclusivamente a labores de guerra. Era controlada por los ejércitos que seguían desplazando tropas, que seguían teniendo batallas y que seguían teniendo un enorme gasto militar. La economía del país estaba deshecha también. Buena parte de las principales actividades productivas, como la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio, habían sido muy dañados. La producción había disminuido de manera drástica con relación a lo que pasaba antes de la revolución. Lo mismo se puede decir con el comercio, y el exiguo presupuesto federal se iba mayoritariamente a gastos de guerra. El ejército, que había crecido enormemente durante los años de la revolución, era el que absorbía la mayor parte del presupuesto federal. Entonces, pues en esas condiciones, y en condiciones en donde el mundo también había cambiado, porque desde 1914 había comenzado la llamada Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra Europea, que no fue solamente europea, que también arrastró a muchísimos otros países del resto de los continentes. Pues tenía también ya 4 años de estar ocurriendo gigantescas batallas que habían provocado la muerte de millones de personas. Era una economía mundial que se había convertido en una economía de guerra, en donde también los circuitos mercantiles tradicionales se habían convertido para volcarse a producir instrumentos de guerra satisfactores para los ejércitos en lucha, en donde los transportes y las materias primas se dedicaban a alimentar esa economía de guerra, y en donde era muy difícil poder obtener los productos que los países no producían por sí mismos y que tampoco podían adquirir en el exterior,
porque ese comercio al que estaban acostumbrados se había suspendido. Además, la situación de México era todavía más complicada, Ivette, porque no solamente estaba saliendo apenas de una revolución muy costosa en términos de vida y de vidas y de recursos materiales, sino que también el gobierno de Venustiano Carranza decidió mantener una neutralidad estricta ante la gran conflagración mundial, y eso hizo que México fuera puesto en una lista negra de países que no colaboraban con los países aliados, es decir, con esta coalición encabezada por Gran Bretaña, por Francia y por Estados Unidos, que entró a la guerra en 1918, y que México fuera marginado, fuera puesto fuera de los circuitos comerciales tradicionales. Estas condiciones hicieron todavía más difícil el poder enfrentar a una pandemia que era absolutamente desconocida, Ivette, y recurrieron a los remedios, a las medicinas, a las prácticas que se habían ido estableciendo para combatir infecciones bacterianas. Y pues fue hasta muchísimos años después, hasta 1933, cuando se descubrió que no era una bacteria, que era un virus. Entonces no había medicina para poder aliviarla, para curarla, y lo que se hizo fue pues recurrir al sentido común, a las medidas de aislamiento, de confinamiento, de higiene personal, de profilaxis, de aseo, de confinamiento de las gentes enfermas, pero pues realmente eran palos de ciego, Ivette, y eran medidas desesperadas, improvisadas, en donde además pues no había recursos, no había médicos, no había enfermeras, no había medicinas, no había hospitales, no había un control de la frontera, porque pues la pandemia de influenza española llegó del exterior a nuestro país, llegó por la frontera norte, que era muy porosa, y llegó por los puertos mexicanos, y no había posibilidad de detectarlos ni de contenerlos. Entonces, pues sí, yo creo que todo esto fueron factores que se acumularon y que hicieron que pues, en 2 años, el tiempo que duró la pandemia, pues haya muerto, se estima que alrededor de 300 millones de personas en el mundo, que es una cosa terrible, ¿no? Que no podemos dimensionar, pero que fue una catástrofe, sin duda. Y bueno, pues estas eran, en términos generales, las condiciones en las que México vivió esta tragedia epidemiológica, Ivette. Complicaciones, por supuesto, sociales, políticas, pero sobre todo económicas, porque el tema salud, tan grave que venía, estaba en un escenario muy complicado para México. América, ¿podrías resumirnos tú justamente la trayectoria que siguió la pandemia en nuestro país, que también desarrollas en tu estudio, ya teniendo como contexto esto que nos platica Felipe y la situación tan complicada que vivía nuestro país? Sí, bueno, tuvo los primeros, como ya había comentado Felipe, entra por el norte. En el norte, a principios en los primeros días de octubre, la prensa nacional, el Demócrata o el Nacional, empiezan a reportar casos. Yo lo que encuentro son como 3 vías. Por Tamaulipas, había un barco también, la otra información que tenemos muy importante para reconstruir las rutas de diseminación es la información que resguarda el Archivo Histórico de la Secretaría de Salud y Asistencia, donde había esta comunicación entre el Departamento de Salud Pública con las juntas de sanidad local. Entonces, a través de la prensa y de estos telegramas que fueron enviando, en aquel momento el presidente era José María Rodríguez, empezaron a reportar casos. California fue otra vía. Era una frontera, como dice Felipe, muy porosa, había un gran intercambio. Por eso los estados fronterizos, Beatriz Cano tiene un trabajo en un libro colectivo que publicamos en Ciesas, sobre esta llegada en la frontera norte. Básicamente California, ¿no? Donde va a empezar a impactar
los estados de Sonora, Sinaloa, hacia el Pacífico, el norte central, ¿no? Chihuahua, Ciudad Juárez, y de ahí baja, ya sea por esta zona, por Monterrey y Tamaulipas, a la zona de la laguna, devastada por la influenza, ¿no? La zona de Torreón, que era la zona algodonera. También hay que tener muy presente los centros ferrocarrileros, porque fue la principal vía de diseminación al interior de nuestro país. Y Torreón, pues era un centro ferrocarrilero muy importante, estaba la zona también de algodón, ¿no? Y entonces estas zonas ferrocarrileras, porque precisamente los empleados del ferrocarril fueron como también las primeras personas que aparecen con reportes de enfermos y muertos. Y la otra fue por el Golfo, había un barco, Alfonso XIII, que lo dejaron en cuarentena algunos días por vía Veracruz, que señalaban que venían algunos tripulantes enfermos. Pero yo creo que básicamente la zona de diseminación mayor y de mayor contagio fue la zona norte. Y en el trabajo que hice, pues se ve que digamos, la primera medida para contener los contagios, pues era establecer cuarentenas, el cierre de comunicaciones con el norte, pero viene aquí el otro factor, que es el factor económico. Al cerrar y al establecer estos cierres de comunicación, pues afecta a uno la economía. Entonces fueron muy parciales y ya había entrado, incluso hay discusiones del propio presidente de Carranza, que dice, bueno, pues es que ya es impracticable poder cerrar. Eran como cierres parciales, y también podríamos establecer quizá la zona del sureste, vía también Guatemala hacia Oaxaca, donde también pudiera también haber entrado por ahí la influenza para afectar esa zona, y la península de Yucatán, que también podría tener otro patrón de propagación vía La Habana o con Nueva Orleans, donde hay casos, y tiene incluso la zona de Yucatán una cuarta ola una tercera en 1919. Y justamente un siglo después vivimos una situación muy similar, ¿no? Justo estos cierres en las vías de comunicación, transporte, son no cierres, pero sí con mucho más medidas en las vías de transporte, los cierres en la economía. Pareciera que es otra época, pero finalmente las situaciones se repiten. Felipe, en particular, ¿cómo podría pensarse una integración más plena, más completa, más proactiva respecto a la historia de la salud en el país para poder incluir y enriquecer el discurso histórico nacional? Pues muy brevemente, Ivette, yo creo que es tan importante este tema, esta disciplina, esta investigación, que yo casi opinaría que es necesario incluirla como parte del currículo escolar desde primaria y secundaria. Yo creo que en los temarios que estudian las niñas y los niños de primaria y secundaria, además de las clases de civismo y de la historia que se les enseña, yo creo que tendría que incluirse un apartado al menos que hablara de la historia de las epidemias y de la historia de la salud pública. Yo creo que es imprescindible que las niñas y los niños, los adolescentes, desde la más temprana edad escolar, comiencen a familiarizarse con esto, que lo vean no como una anécdota, sino como algo que ha sido muy importante en la historia de nuestro país y que es todavía más importante para el presente que hoy tenemos. Yo sí procuraría incluir dentro de los planes y programas de estudio y dentro de los libros de texto varios capítulos acerca de esta historia de la salud pública y que fuera parte de la formación que llevan a cabo nuestros estudiantes, Ivette.
Así es bien importante poder incluir estos temas como parte de nuestros estudios y como dices, Felipe, desde chiquitos tener esta conciencia y esta sensibilidad a estos temas, esta educación de la salud, así como se ha hablado de la educación emocional, bueno, la educación en la salud es súper importante, es una responsabilidad también de todos, ¿no? Como ciudadanos. América, finalmente ya en estos últimos minutitos que nos quedan de programa, en el artículo que hemos citado, tu artículo, a lo largo de este programa, reflexionas acerca de cómo se enfrentó la pandemia en otros países y en México. En ese sentido, ¿cuál es tu balance de esta experiencia y cómo repercute hasta la actualidad? Y bueno, no había tanta digamos, una interacción como la vivimos actualmente de conocimiento del caso mexicano con la experiencia en otros países. Sí encontré, bueno, en principio Estados Unidos tiene una historiografía muy rica al respecto, ¿no? Trabajos clásicos de Crosby sobre cómo se vivió en Estados Unidos, que sería como un referente importante, España y Argentina. Realmente no había eh, México sí continuaba un poco en este sentido con la experiencia norteamericana, cómo estaban enfrentando en otros países esta influencia. Y lo que yo encontré fueron respuestas diversas. Lo primero, como ya había señalado Felipe, bueno, igual que ahora, era establecer, y esto es milenario, ¿no? Las cuarentenas, en el cierre de actividades que desde la peste negra, ¿no? Establecer estos cercos de aislamiento era la primera medida que se implementó. La higiene también, y bueno, en este caso no era tanto énfasis, digamos, en el lavado de manos, pero bueno, había una serie de medidas. El uso de mascarillas, en Estados Unidos se usaron las mascarillas y hay muchas fotografías muy lindas sobre el uso de las mascarillas. Eso es muy prolífico en la prensa estadounidense, también en España. Y bueno, el cierre de algunas actividades, el caso español, también en el mismo país, pues variaron las medidas, como ocurre actualmente. La gente hacía caso de ellas o no hacía caso de ellas. Se cerraron algunas actividades religiosas por el tema de la cuestión del miedo. En el caso, por ejemplo, en España, algunas procesiones se siguieron haciendo, otras las autoridades señalaban que no, que había que limitarlas porque pues eran medios de diseminación. En el caso mexicano no. En Estados Unidos, bueno, hubo una intervención importante de los médicos militares aquí. Sería interesante, ahora hablando de lo que nos falta por investigar, pues trabajar un poco más el archivo de la Defensa Nacional. Los médicos, José María Rodríguez era un médico militar, y entonces este sería un aspecto muy importante, además de que por la situación misma que ya describió Felipe de la guerra, pues ellos también fueron las de las primeras víctimas afectadas, ¿no? Desde Estados Unidos con este padecimiento. Entonces las medidas fueron diversas y sabían que había que establecer estas cercos sanitarios, cuarentenas y cierre de actividades, ¿no? De teatro, de escuelas, que también fue limitado el cierre de colegios. Entonces variaron muchísimo. ¿Por qué? Porque no podían mantenerlas por mucho tiempo más, también igual que ahora, por las actividades económicas, las actividades productivas. Así es, pues justamente todos estos temas que hemos traído a este programa y que los mantendremos, como lo comentamos a inicio de esta emisión, estos temas de la historia de la salud es para poder conocer los estudios que ustedes como investigadores han ido reuniendo del pasado de la historia de la salud en México para poder ir entendiendo nuestro presente y, como decíamos, ir armando este rompecabezas y conocer también de las experiencias que ya hemos tenido en el país para poder, bueno, enfrentar y sobrellevar también esta pandemia de una forma diferente. Le damos las gracias a la historiadora en temas de la salud, América Molina del Villar, por acompañarnos en este programa, que seguramente nos acompañará en un siguiente programa próximamente, así que a todas las personas los invitamos a que estén atentos durante todo este mes, porque vamos a tener temas bien interesantes. Muchísimas gracias, América, por acompañarnos hoy aquí en Historia Viva. Muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Gracias, Felipe, como cada semana, un gusto compartir contigo. Igualmente, Ivette.
Pues nos escuchamos la siguiente semana en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Mientras tanto, quédese en la señal de Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.